El Virreinato del Río de la Plata. España dominó gran parte de América durante 300 años. Sin embargo, cuando a comienzos del siglo XVIII una nueva dinastía o familia de reyes, los Borbones, accedió al trono español, ya no era un reino poderoso y atravesaba serios problemas. Esos reyes querían que España volviera a ser una nación gloriosa. Por ello impulsaron un conjunto de reformas llamadas reformas borbónicas, que tenían varios objetivos. Uno de ellos era reforzar la autoridad real, aumentar los ingresos de la corona, mejorar la defensa de todos sus territorios. Una medida con mucho impacto fue la decisión de expulsar a los jesuitas, ya que habían ganado demasiado terreno. También se llevaban a cabo reformas territoriales. Los virreinatos eran muy extensos, es decir, eso ocasionaba que era muy difícil de administrarlos, controlarlos y defenderlos. Los Borbones decidieron reorganizar el territorio colonial. ¿Cómo? Dividiendo sus dominios. En 1739 se creó el Virreinato de Nueva Granada y en 1776 el Virreinato del Río de la Plata. Cada virreinato se organizó en intendencias y gobernaciones militares. Frente a esas nuevas divisiones territoriales, la corona designó solo a funcionarios españoles, es decir, para que puedan tener lealtad a los intereses de la corona, provocando descontento entre los criollos, ya que los excluía de los principales cargos de gobierno. La corona debía darle a España mayores ganancias y ésta quería volver a su antiguo esplendor. ¿Cómo era el sistema comercial en los virreinatos durante el siglo XVI y XVII? Se basaba en el monopolio, es decir, que las colonias solo estaban autorizadas a comerciar con España. La corona española no solo impedía que se comerciara libremente, sino que incluso establecía en qué época los barcos cargados con mercaderías podían establecer los viajes. Y como si esto fuera poco, la corona ordenaba que esos viajes se hicieran entre unos pocos puertos habilitados. Se utilizaba el sistema flotas y galeones. Esto le permitía a la corona defenderse de los asaltos de los piratas. Pero los productos tardaban demasiado tiempo en llegar a destino por todo el recorrido que hacían por el interior del territorio americano. Eso hacía que se deterioren y terminen siendo más caros. Este sistema ocasionó el desarrollo del contrabando, es decir, un comercio ilegal. Las autoridades coloniales les resultaba muy difícil controlar que solo se utilizaran las rutas y los puertos autorizados, y esta falta de controles fue aprovechada por portugueses, ingleses y holandeses para comerciar con las colonias españolas. Otra de las medidas fue la sanción del Reglamento de Libre Comercio en 1778. A pesar de su nombre, el reglamento no eliminaba el monopolio español, pero al menos habilitaba nuevos puertos para comerciar tanto en España como en América. En el Río de la Plata, por ejemplo, se habilitó el puerto de Buenos Aires. Allí se podía establecer una rápida comunicación con España a través del Océano Atlántico. Se cobraba impuestos a todos los productos que entraban y salían por el puerto. ¿Cuáles son los motivos de la creación del Virreinato de la Plata? Uno de ellos fue: los portugueses buscaban expandirse hacia las orillas del Río de la Plata. Los portugueses y los ingleses practicaban el contrabando con Buenos Aires. La corona buscaba incentivar la producción ganadera de Buenos Aires y sus alrededores, ya que eran muy requeridos en Europa. ¿Cómo está conformada la sociedad colonial del virreinato? En la época colonial se pensaba que no todas las personas eran iguales y por eso se organizó una sociedad muy jerarquizada. En primer lugar estaban los españoles, blancos, y criollos, indígenas y la población afrodescendiente, ¿sí? En este caso, los españoles y los criollos contaban con mayores privilegios y beneficios. Los españoles ocupaban los cargos más altos de gobierno y muchos eran propietarios de tierras o ricos comerciantes. Los criollos también llegaban a enriquecerse, pero no podían ser importantes funcionarios ni tenían tanto poder. Luego los indígenas ocupaban un lugar considerado inferior por los españoles y los criollos, y solía estar obligado a pagarles un tributo
o trabajar para ellos. Algunos indígenas residían en las ciudades y trabajaban como vendedores ambulantes o artesanos. También estaba la población afrodescendiente, traída por la fuerza de América. Estas personas estaban esclavizadas, es decir, privadas de su libertad. A ellos no se les reconocían los derechos y no podían elegir dónde vivir ni para quién trabajar. Con el tiempo, la sociedad se fue mezclando y dieron origen a nuevos grupos sociales, entre ellos los mulatos, hijos de blancos y africanos, zambos, hijos de indígenas y africanos, mestizos, hijos de blancos e indígenas. Los españoles también consideraban a todos ellos inferiores. La ciudad y el campo eran dos ámbitos diferentes que poseían funciones propias. En cada uno de estos espacios se realizaban distintas actividades. Tenían sus propios lugares de reunión, costumbres, vestimentas típicas y comidas. Entre ellas estaban las tertulias, solo para las clases altas accedían, y las pulperías. Las pulperías eran negocios donde se podía comprar ropa, medicina, alimentos y algunos objetos de uso cotidiano. Pero además era un lugar donde los pobladores de la zona podían reunirse, conversar y divertirse. La mayor parte del territorio que hoy conforma nuestra provincia estaba habitada por población indígena. Los pueblos indígenas y blancos mantenían relaciones comerciales, intercambiaban ganado vacuno, yerba mate, cuero, pieles, etc. Pero ante ello surgió un problema. Comenzó a escasear el ganado salvaje y se expandieron las estancias ganaderas. Por lo tanto, los indígenas iniciaron ataques, es decir, malones, a estancias y poblados para llevarse el ganado. Para defender los caminos y las estancias, las autoridades virreinales promovieron la construcción de fuertes y fortines en la frontera, es decir, la zona entre el territorio indígena y el de los criollos. Las reformas borbónicas impactaron en nuestro territorio de diferentes modos. Surgieron algunas tensiones y conflictos. En primer lugar, gracias a la apertura del puerto, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en un activo centro comercial. Y también aumentaron sus riquezas debido a la creación de la aduana de Buenos Aires, que se encargaba de cobrar impuestos a todos los productos que entraban o salían por el puerto. Sin embargo, la apertura del puerto de Buenos Aires perjudicó a otras regiones. En Cuyo, por ejemplo, se escuchaban reclamos porque sus vinos y aguardientes no podían competir con las bebidas importadas, de menor precio, que ingresaban en grandes cantidades luego de pagar impuestos en la aduana. La posibilidad de exportar los cueros y otros productos ganaderos permitió el crecimiento de la actividad ganadera, tanto en Buenos Aires como en Entre Ríos y Santa Fe. Otra medida fue la tensión que se llevó a cabo entre los españoles y los criollos. Por un lado, por el ingreso masivo de productos, que esto haría bajar los precios y en consecuencia también sus ganancias. Los comerciantes españoles se quejaban mucho de este ingreso masivo. Por otro lado, los criollos y los españoles se enfrentaron además por las nuevas medidas políticas y administrativas. Como leímos, los más altos cargos de gobierno, recién creado el Virreinato del Río de la Plata, fueron ocupados por los españoles recién llegados. Frente a esas decisiones de la corona, los criollos se sintieron postergados en su propia tierra.